Aurea. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí este día. Me hace mucha ilusión, además, porque bueno, soy de Orense, de un pueblo que queda cerca de aquí, que se llama Ribadavia. Y bueno, agradecer también a La Molinera por estar en este espacio maravilloso, que la verdad es que me hace ilusión también que haya espacios así en mi ciudad, es un orgullo. Y bueno, mi presentación, como no sabía cuánto tiempo tenía, es un poco larga, pero voy a ir rápido. Si en cualquier momento queréis preguntarme cualquier cosa, pues me decís y ya. Bueno, Utopicus nos autodenominamos usina de transformación creativa. Me presento en primer lugar. Llevo trabajando en Utopicus desde hace 4 años y medio como directora de los espacios. No empecé todo el rato en una empresa pequeña, sino que fui cambiando. Empecé, en primer lugar, en una de las primeras empresas que hubo en Internet, que se llamaba Tecnolan. La verdad es que fue una etapa maravillosa porque fue justo antes del boom, ¿no?, de las .com, y era una agencia creativa donde se respiraba, ¿no?, lo que suponía esta industria para la economía. De ahí me fui a una gran consultora, a Accenture, a llevar temas de negocios relacionados también con nuevas tecnologías, Internet. Fue bastante cambio porque era una empresa muy grande. De ahí pues lo dejé porque ya me aburría trabajar en empresas grandes y monté mi propia empresa relacionada con la industria de la moda, ¿no?, que también es un sector dentro de las industrias creativas. Ahí estuve unos 7 años, más o menos, y fui a parar a Utopicus en su primer año de vida. Y la verdad es que me enamoré del concepto de coworking, así, directamente, porque lo que suponía, ¿no?, la ayuda que significa para alguien que está emprendiendo. Y es una enorme diferencia entre estar en tu casa trabajando a estar rodeado en un entorno con otra gente que es como tú, porque tenemos muchas cosas en común, que tiene que emprender, levantarse cada día y decir, venga, voy a montar esto y necesito estar rodeada de gente que se lo crea conmigo, ¿no?, y que me ayude a sacar esto adelante. Por eso los espacios de coworking en España es uno de los países a nivel mundial donde está teniendo más fuerza. Y es un concepto que va a seguir creciendo en los próximos años porque se acopla muy bien, ¿no?, a los cambios generacionales que estamos viviendo, que os voy a contar ahora algo más a continuación. Utopicus, solo deciros brevemente, el nombre viene de Utopicus, de la utopía de creer, ¿no?, en que podemos hacer cosas para cambiar, para transformar lo que nos rodea, y el us viene del as de nosotros, porque es una aproximación colectiva, ¿no?, que viene desde la comunidad. No podemos cambiar las cosas a nivel individual, sino entre todos, rodeándonos con gente, ¿no?, que crean ese proyecto. Utopicus nace en el 2010 como un modelo pionero, ¿no?, para gestionar temas de emprendimiento, innovación abierta. Es un modelo pensado desde las personas, una nueva forma de entender el trabajo, que crea un cambio en el paradigma, ¿no?, del paradigma anterior de competir a un paradigma diferente de colaborar, de compartir. Nos centramos desde el principio en industrias creativas, en todos estos sectores, fundamentalmente freelancers, que son la mitad ahora mismo de nuestros habitantes, aunque también hay muchas microempresas, que le llamamos así a las empresas de 2 o 3 personas más o menos. Y también tenemos empresas más grandes de hasta 15 personas más o menos. Entre 15 y 20 personas, digamos que es como la cifra que manejamos, ¿no? A partir de ahí, ya el estar en un ecosistema de este tipo, pues ya pierde un poco, ¿no?, todas las ventajas que tiene. Nos enfocamos mucho en el espíritu de comunidad y todas nuestras iniciativas están centradas en valores creativos y culturales, ¿no? Esto es lo que crea como un entorno muy atractivo, muy diferente, ¿no?, a otros espacios de coworking donde simplemente hay eventos sin más y actividades, ¿no?, que no carece de espíritu. Hace poco nos han nombrado el espacio de coworking mejor de España y nos ha llenado de orgullo el que las opiniones de la gente digan que los tratamos de forma muy cercana, y eso es algo fundamental cuando tratas con gente que está emprendiendo. Esa cara amable, ¿no?, ese llegar por la mañana y que siempre haya gente recibiéndote
y que se preocupe por ti y te intenta ayudar. Eso es realmente lo que hace la diferencia entre que las cosas funcionen o no funcionen. Tengo que decir que en el equipo tengo a 3 gallegos, bueno, 3 gallegas en concreto. Ya el fundador de la empresa me ha dicho, ya se acabó, el cupo de gallegos, de mujeres y gallegas se ha acabado. Pero bueno, realmente casi más de la mitad de los que estamos en el equipo, que somos ahora mismo pues unos 20 más una red bastante grande de colaboradores, lo que llamamos el pool de transformadores. Y bueno, y ese espíritu creo que es el que hace que atraigamos a profesionales que tengan mucho talento, ¿no? Que estén cómodos en este marco que tenemos de transparencia, de ayudar a las personas y de realizar este crecimiento a nivel personal. Un creativo necesita sentirse rodeado de este ambiente, de esta atmósfera en el que se sienta a gusto. Bueno, aquí unos pequeños datos que os digo por encima. Bueno, pues somos el referente en España, uno de los espacios más grandes de Europa. Hemos participado en muchísimas ponencias. La semana que viene volvemos a estar en la Conferencia Española de Coworking. Promovemos mucho la internacionalización de los emprendedores. Hay muchos guiris, ¿no?, como los llamamos cariñosamente en el espacio, parte del equipo también. Y promovemos pues ese flujo, ¿no?, también intercambios con otros espacios de coworking amigos. Una parte muy importante de Utopicus es la formación. Promovemos el co-learning, tanto formación que prestamos nosotros mismos como formación a través de escuelas residentes, en un concepto colaborativo. Ahora mismo en el espacio tenemos, por ejemplo, la Escuela Brother de Creativos Publicitarios, que están presentes en más de 15 en más de 15 países, y desde su sede de Barcelona pues, han aterrizado en Madrid en el espacio de Utopicus. Luego también tenemos, pues, bueno, han pasado muchísimas escuelas, tanto de desarrollo de software como de gestión emocional, desarrollo personal, escuelas de diseño. Y bueno, es un modelo que funciona muy bien, este tipo de espacios, porque para una escuela que quiere tener una filial, pues tiene un espacio que puede manejar de forma flexible, es decir, si está impartiendo un curso puede utilizar las aulas, si no, no, y no tiene ese gasto fijo, y además se puede retroalimentar, ¿no?, del público que visita el espacio y del contacto con otras escuelas. Además de coworking, que en realidad el coworking fue un accidente, ahora os explicaré por qué, pues organizamos eventos, realizamos consultoría, asesoramiento, servicios a startups, tenemos una galería de arte, tenemos 2 gastrobares, programación. Bueno, realmente a veces nos preguntamos qué es lo que no tenemos, ¿no? Porque nos metemos en muchas historias y a veces nos planteamos bueno, ya, hasta aquí llegamos, este año abordamos solo estos 2 o 3 proyectos y ya, y es suficiente. Tenemos bastantes visitantes al espacio, una afluencia continua todos los días, y eso hace que también nos retroalimentemos, ¿no?, con todo lo que nos van aportando. Hasta hace un par de años más o menos, bueno, tuvimos una temporada que también hacíamos bastante formación para futuros gestores de espacios de coworking, porque lo que nos encontrábamos es que, bueno, hubo una especie de boom, sí, hace un par de años aproximadamente, y había mucha gente que quería montar espacios de coworking y no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces nosotros lo veíamos venir, nos contaban sus ideas y decíamos, tengo que decirle algo, ¿no?, de cómo se hace o qué tamaño mínimo necesitas para que no se la peguen, ¿no? Porque realmente tiene también su intríngulis, ¿no? Montar esto no es simplemente colocar unas mesas y unas sillas y decir, pues venga, aquí está vuestro espacio de trabajo. Y ahora mismo estamos en pleno proceso de expansión, abriendo nuevos espacios. Este mes, bueno, abrimos uno más de 1000 metros cuadrados, tenemos otro pendiente de apertura que llevan obras como un año más o menos. También casi todos los espacios que cogemos son de más de 1000 metros cuadrados. Y bueno, os he traído aquí algunas fotos para que veáis más o menos cómo es el estilo, ¿no?, de los espacios. Esta es una de las sillas en las que se hacen más fotos todo el mundo, que está en una de las entradas del espacio de Colegiata, que está más enfocado en empresas. Le llamamos Utopic Company. Esta es la sede de Duque de Rivas, que también son 2 plantas de 1000 y pico metros cuadrados. Y bueno, ahí a la derecha veis eso que pone el bus, pues es uno de los gastrobares. Estos son los espacios por dentro. Bueno, tenemos muchas salas de formación, espacios abiertos, tenemos Skype Box para hacer videoconferencias, zonas de descanso. Estos son los mismos espacios pero llenos de gente, que esto es muy importante, ¿no?
Esto es algo que le decíamos también a los gestores de espacios de coworking, no pongas fotos de los espacios vacíos, que queda muy mal, ¿no? Que se respire, que haya mucha gente dentro. Y nosotros en general también seguimos la norma de que cuando abre un espacio ya está lleno de gente dentro, ¿no? Que es lo suyo, para un poco huir del efecto ese de que entras en un sitio como cuando entras en un bar y lo ves todo vacío. Pues no, sin la gente, sin las personas, pues no pinta nada, ¿no? Por muy bonito que esté todo. Bueno, aquí esta es una zona que llamamos Meeting Point, donde se hacen muchos eventos. Ahí veis un plano del espacio. Bueno, estos ejemplos de eventos. Este es uno de los gastrobares. Esta es la zona de cocina que comunica con uno de los bares. Estos puntos son muy importantes, ¿no? Porque son donde al final la gente socializa, ¿no? Lo que hacemos es mucha programación de actividades enfocada a que toda la gente se conozca, porque realmente es uno de nuestros mayores valores añadidos, ¿no? Hacer que se conozcan entre sí, pero sin adoptar una actitud paternalista, ¿no? Digamos que el modelo de viveros está más centrado en, pues yo te digo cómo tienes que hacer esto, te digo cómo tienes que hacer crecer tu negocio, te presento a esto y tienes que hacer esto otro. No, el concepto coworking es más crear el entorno, crear una gama de servicios, que nosotros los tenemos bastante desarrollados después de 6 años, y hacer una programación continua en la que les invitamos a desayunar, a presentar sus proyectos, a que surja la chispa, y qué mejor que surja la chispa alrededor de la comida o en un bar, ¿no? Pues sí que es cierta la teoría de la servilleta, que en una servilleta se monta todo, ¿no? En un bar. Y así sucede un poco, porque puedes estar sentado al lado de una persona trabajando sin hablar con ella en todo el día, pero te la cruzas en el café y ya, pues bueno, ¿no? Ya estás más cerca, otro ambiente, y ya dices, hola, ¿qué tal? No sé qué, ¿a qué te dedicas? Pues esa es un poco la idea. Bueno, aquí hay algunas otras fotos de aire del espacio. Esta es mi querida Siana, que es de Padrón, esta es una de las gallegas, con un welcome pack a un holandés. Tenemos como una especie así de cajita en la que le presentamos un poco la empresa, cómo la hacemos, cómo... Y ese muro que veis detrás, pues es un muro que se hizo de forma colaborativa con restos de materiales que había en el espacio, bueno, y muchas plantas, porque nos gusta la idea de mezclar muchas plantas y muchas cosas recicladas y mezclarlo con, pues eso, con unas gafas de realidad virtual o con ordenadores por todas partes, ¿no? Ese es el mix. Aquí veis, bueno, It's Faber Time. Aquí este es otro de los bares que tenemos, que es un Faber Café. Y este es el día de la inauguración, pues ahí teníamos una cortadora láser, íbamos haciendo pues agendas personalizadas a la gente. Y bueno, esta es una frase que resume un poco lo que es Utopicus. A mí me gusta mucho y la sigo manteniendo en las presentaciones. Y es el espíritu, ¿no? Es el que una persona entra y te dice, pues mira, habéis cambiado mi manera de ver mi vida laboral y me ha dado la fuerza necesaria, ¿no? para seguir luchando. Y fijaos qué importante esa frase de me siento orgullosa de participar de todo esto. Esa frase es impagable. Esa frase es la que te levantas por la mañana y dices, pues mira, quiero seguir yendo a trabajar, ¿no? Si consigo que un tío diga esto, ¿no? Me siento orgulloso de pertenecer a esto. En eso radica el espíritu de comunidad, ¿no? ¿Y cómo montamos todo esto? Bueno, Utopicus es una iniciativa privada, es una sociedad limitada. Alguna gente piensa que somos una cooperativa o algo público, un ente así. Y no, más del 80 y pico % es de un fundador, de Rafa de Ramón. Al principio Utopicus no nació tampoco pensando en ser un coworking, sino que se juntaron varios creativos y dijeron, queremos explorar otra nueva forma de trabajar. Entonces presentaban proyectos en común y necesitaban un espacio. Cogieron un espacio y dijeron, bueno, repartimos un poco los gastos. Y se hacían llamar un poco free workers. Y alguien llegó un día y les dijo, oye, que esto que estáis haciendo se llama coworking. Y dijeron, pues muy bien, pues no teníamos ni idea. Y viene de Estados Unidos, entonces pues nos empezamos a enterar un poco de qué era eso que se llamaba coworking y lo montamos. Pero realmente lo que nos mueve es la parte de transformación, ¿no? Ese espíritu de utopía, de crear nuevos proyectos y de algún modo pues sea tu granito de arena, que al final sabemos que no es un granito de arena, sino que haces una cosa y eso contagia a los demás y eso que hace que vaya más allá, ¿no? Y creces. Y hemos visto que el coworking es una herramienta más que utilizamos, pero no hemos nacido para ser un coworking. Pero como es una fórmula que funciona, la utilizamos y queremos seguir creciendo. Y para ello tanteamos la opción de hacerlo con inversores, pero al final lo que vimos es que no era un modelo coherente, ¿no? con nuestra forma de abordar los trabajos, y decidimos hacerlo a través de una plataforma de crowd investment
que bueno, no sé si conocéis el formato crowd, pues hay crowdfunding, que es con donaciones, y el crowd investment es a través de participación accionarial. Hicimos la campaña con la Bolsa Social, que invierte en proyectos con impacto, ¿no? Social en la sociedad. Y bueno, esta es la ronda que cerramos hace un par de meses. Tuvimos auditoría, nuestras cuentas estaban públicas. Eso es algo que forma también parte de los principios y valores de la empresa, ¿no? Que todo sea muy abierto y muy transparente. Y esto realmente es lo que nos define, ¿no? Esa transformación de organizaciones, de territorios, de barrios o de lo que sea, pues a través de la creatividad, ¿no? Como motor de conexión. Aquí un poco, bueno, quería contaros también algunas pistas o macrotendencias que desde mi humilde punto de vista llevo viendo en los espacios, porque todos los días conozco a mucha gente, cada vez tengo que desarrollar más reglas memotécnicas para acordarme de los nombres, ¿no? de todo el mundo, porque tu nombre, no sé si lo sabéis, es la palabra más bonita que puede oír una persona. Y de ahí es de donde, bueno, salen un poco estas ideas. Creo que es bastante obvio, ¿no? Que hay como tres fuerzas imperantes, ¿no? En todo este cambio que estamos viviendo. Uno de ellos es la globalización y la hiperconectividad que sufrimos, ¿no? de estar todos conectados entre sí, y eso se ve en todas partes. Luego los cambios demográficos que estamos viviendo, ¿no? Ese cambio generacional. Y ese cambio generacional es el que influye también en esos cambios a la hora de trabajar. Y, por supuesto, los avances tecnológicos. Este es un esquema que me encanta, que habla un poco de... Además, hablaba hace poco con Julio de este tema, de los millennials y de la gente joven que viene a los espacios, y eso lo vemos mucho. Nuestro público objetivo ronda un poco entre 25 y 44 años, aunque tenemos más centrado el público treintañero. Todavía estás ahí en uno, ¿no? Y bueno, hay una nueva generación que viene, que es esa de la de Lead Generation, que bueno, son los que tendrán entre 15 y 19 años en el 2020, que no tienen nada que ver con nosotros, que de verdad no tienen nada que ver. Pero desde la forma en la que piensan en el trabajo, desde la forma en la que se sienten motivados, en todo, no sé, desde cómo conciben la diversión, el ocio, su vida, y bueno, nosotros digamos que todavía estamos en los millennials, ¿no? Millennials que, como bueno, bien dice aquí, pues quieren combinar trabajo, juegos, aprendizaje, socializar, crean lazos de amistad, les motiva a cambiar el mundo, les gusta estar en ambientes abiertos, cool, flexibles, y que buscan la retroalimentación de sus jefes, y esto es verdad, esto lo veo también. Y esto influye, ¿no? en cómo va a cambiar la industria creativa. Aunque nosotros entendemos creatividad como no solo los que pertenecen a esos sectores, sino más allá. Realmente tú puedes ser creativo en cualquier cosa que hagas, y eso siempre animamos a hacerlo, es que puedes ser creativo en el modelo de negocio de cualquier cosa que montas, en cómo lo anuncias, en cómo lo llevas a cabo. El espíritu emprendedor, que bueno, la palabra emprendedor ya está como casi un poco manoseada, o no sé si soy yo que estoy muy metida, ¿no? En el mundo emprendedor, pero sí, es como otras palabras, tipo el coaching, ¿no? Que también se está un poco, pues ya sabéis que las palabras vienen como tendencias y luego ya las usamos mucho, pasan de moda y tenemos que buscarle otro nombre, ¿no? Pues cuando yo empecé, la palabra emprendedor no se utilizaba apenas, no existía eso del emprendedor, ¿no? Y hoy el 90% de la gente joven cree que tienes que emprender, ¿no? Y la mayor parte de ellos no quieren estar más de 2 años en el mismo trabajo y no quieren trabajar para otros, sino que quieren ser independientes. Las empresas grandes, que cada vez están como más separadas de las pequeñas, se han dado cuenta de esto, entonces han empezado a desarrollar proyectos de intraemprendimiento, porque ven que el talento y la gente que tiene talento no quiere trabajar para empresas grandes, quiere montarse por su cuenta. Sí que está bien pasar por una empresa grande, ver cómo funciona por dentro, pero bueno, sí que ha habido un cambio ahí de paradigma, porque antes la gente quería trabajar, pues eso, 30 años en el mismo sitio y ahora no, y está bien visto, bien valorado que quieras cambiar y tener nuevas experiencias. Y está bien valorado, además, a la hora de cuando vas a buscar nuevos proyectos. Esta es otra tendencia, no sé si conocéis este concepto de nómadas digitales.
vosotros por aquí, imagino que por supuesto. Es algo que estamos escuchando mucho, yo lo veo en los espacios, hay gente que viene, una chica en concreto recuerdo perfectamente que era mitad colombiana, mitad holandesa, estaba de paso, trabajaba todo para una plataforma web, le llegaban peticiones para hacer diseños y vídeos y los hacía como churros y se iba a Tailandia pues a otro espacio de coworking porque realmente lo que quieren es la libertad de trabajar en cualquier sitio, en cualquier proyecto, en algo que les interese y en trabajar mientras están viajando por ahí. Esto es una tendencia que ha empezado y que va más y es imparable porque viene toda esa generación. Yo a raíz de esto, o sea, te sigo la presentación, pero me quedé en un punto en el que hablabas de que eras de Rivadavia, de que había varias personas gallegas en la empresa y a veces tengo una pequeña sensación de que hay muchos gallegos por ahí en puestos muy importantes y haciendo cosas muy importantes fuera de Galicia. ¿Es posible que en Galicia hay un techo y que esto sea una salida? ¿O que tienen que aflorar nuevas empresas en Galicia para que tengan una salida estos trabajos freelance? Bueno, aquí en Galicia ya hay varias iniciativas de coworking, ¿no? Y de espacios diferentes. Yo creo que viajar es algo, pues eso, hay un gallego en la luna, ¿no? ¿Qué gallego no está por ahí? Yo creo que vas a cualquier sitio y te encuentras a un gallego. Yo creo que eso es positivo y es muy bueno porque también lo comentaba antes con Juli, es muy diferente la gente joven que ves que ha viajado y que ha estado en otros sitios. Yo lo que le he dicho a mis cuñadas es, mira, mis sobrinos, mandadlos por ahí, cuanto más lejos mejor y cuanto más tiempo mejor. Porque se produce un cambio. Yo creo que todos cambiamos, pero si viajas, ese proceso de cambio pues te enriquece enormemente, te hace crecer como persona, no sé, te da nuevas perspectivas y es muy positivo y puedes volver a Galicia siempre y a Galicia puede venir otra gente. Me parece que es necesario ser nómada digital para crecer en algunos aspectos y luego a lo mejor desde aquí también intentar crecer aquí. Bueno, realmente la aproximación de esta tendencia no es por necesidad, no es por emigrar, ¿no? Por así decirlo, sino es porque quieren. O sea, es porque están a gusto viajando y les apetece. Es como una tendencia que vemos y que va más potenciada también porque puedes teletrabajar en cualquier sitio, ¿no? Que antes no podías, tenías esa restricción física. Y en la medida que haya más nómadas digitales, pues habrá muchos más de ellos que vengan a Galicia porque se vive de maravilla, se come muy bien y se está muy a gusto. Así que creo que esta tendencia es muy positiva para nosotros. Si van ocurriendo presentaciones, alguna pregunta, igual está bien que la hagan, ¿no? Estar en una empresa más de un determinado tiempo y que quizás sea porque realmente les apetece montar sus propias empresas, tener iniciativa. ¿Y tú crees que realmente la única razón es la apetencia de crear una empresa por tu propia cuenta y no porque hay un fondo de crisis tremendo para poder optar a estar en empresas durante largo tiempo? La apetencia de crear una empresa por tu propia cuenta y no porque hay un fondo de crisis tremendo para poder optar a estar en empresas durante largo tiempo. Bueno, obviamente la crisis ha influido, por supuesto, porque en los espacios sí que hemos visto mucha gente que trabaja en una empresa y luego con el paro o con el acumulado o con la indemnización o lo que sea, monta su propio negocio. Es así. Pero el tema del emprendimiento como tendencia es algo global. O sea, no es tanto sino que es un cambio de paradigma que está motivado por la posibilidad de teletrabajar, porque la gente prefiere trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, porque las nuevas tecnologías te permiten ser community manager o desarrollador o diseñador o lo que sea en cualquier sitio y trabajar en varios. Y eso inevitablemente te lleva al emprendimiento, porque eres freelance, porque estás preparado, porque puedes autoformarte, que es algo muy diferente que antes no se podía. Antes la gente no podía autoformarse. Hoy en día pues entras en Internet, en cualquier plataforma, en cualquier MOOC y puedes saber de lo que quieras. Entonces tenemos un acceso total a conocimiento, estamos mucho más conectados que nunca y sí que en el caso de España y a raíz de la crisis, pues por parte de las instituciones públicas ha habido mucho foco en pues ahora hay que emprender, pues todo el mundo va a emprender, ¿no? Y si no quieres emprender, no, para nada es fácil y hay mucha gente que viene a los espacios que quiere emprender,
que de hecho yo misma a veces tengo este conflicto así medio moral ético de cuando veo a alguien que me cuenta algo y sé que no va a funcionar, bueno, sé, no lo digo así, sino me huele, ¿no? O me pinta que, pues ahí, pues, bueno, que se lo digo tal cual así en plan duro o se lo digo de buenas maneras, pues obviamente pues dices, pues mira, yo creo que te vendría bien asesorarte sobre este tema, apuntarte a este curso, conocer a otra persona, completar tu equipo con alguien que sepa más de gestión empresarial o completarlo con alguien que te lleve la parte comercial o la parte financiera, que es fundamental. Tenemos más que identificados cuáles son los puntos, ¿no? donde puede... Y uno de los puntos también que tenemos identificado y por eso hemos montado, bueno, hemos hecho un cambio de giro en la Topic School, son motivos de desarrollo a nivel personal, o sea, emocional. Quiero decir, te pueden enseñar en la escuela, universidad, por ahí, a muchos conocimientos, pero si tú no sabes lidiar conflictos con clientes, aprender a decir que no, gestionar tu estrés diario, etcétera, pues ese es uno de los principales barreras a la hora de que una empresa salga adelante. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios. Es la falta de comunicación, el quemarse totalmente cuando montas un proyecto. Entonces, para eso es mucho más importante que tengas desarrolladas ciertas habilidades pues eso, de desarrollo personal, de gestión emocional, de cómo hablas con los demás, de cómo tratas a tus compañeros de viaje, porque el momento es duro y al final la diferencia entre que te vaya bien o mal, pues eso, aparte de saber venderlo, bueno, primero que tu idea tenga sentido y que sea algo que el público pide y no que tú te has montado la idea de voy a hacer esta app, porque ahora todo el mundo tiene que hacer apps, voy a hacer esta app para hacer no sé qué. Y tú dices, vale, pues ¿y tú le has preguntado a alguien si podrían utilizar esa app? ¿Cubres alguna necesidad? ¿Tienes alguna idea de...? Bueno, pero es muy guay y va a funcionar, ¿no? Entonces pasa este proceso de que te enamoras de la idea y se olvidan del desarrollo. Porque aunque tu idea sea buena, pues luego pues tienes que saber venderla, tienes que saber conseguir financiación, tienes que rodearte de gente buena para llevarla a cabo y esa gente con la que te rodeas tienes que aprender a llevarte bien con ellos, sobre todo cuando hay conflictos. Y ya me estoy enrollando. Julio quería también integrarse en la presentación. Que respires un poco. No, por la pregunta que habías hecho, también se ha cambiado lo que busca la gente, no te caigas, lo que busca la gente en cuanto al arquetipo de trabajo al que quieres ir. Hemos pasado de la época de nos habían educado nuestros padres que tienes que estar en una empresa muchos años, el estar ahí, vincularte y creciendo si puedes, y si no te ha tocado estar ahí y te quedas. Tenemos la suerte de estar en un momento de oportunidades. Es verdad que hay una crisis, pero es que realmente es así. Ahora la gente, si tú puedes trabajar en tu casa, estar con tus hijos y tener una vida, un equilibrio real entre lo que haces, tu trabajo, tu ilusión, no te preocupes, tu ilusión y que eso sea un negocio, a lo mejor tampoco tienes las ambiciones de oye, lo que quiero es tener un Mercedes, un piso en la playa y lo que sea. Han cambiado también los modos de cómo queremos relacionarnos con nuestro propio entorno y con nuestro trabajo y que nos haga felices. También nos han educado a otro tipo de... Antes te educaban para hacer lo que tenías que hacer y ahora tienes un mundo de... Tengo oportunidades para hacer muchas cosas, es muy complicado, es muy duro, pero tienes sitios como estos que te llevan a espacios en los que no estás solo. Estás con mucha gente, que se generan sinergias, que puedes crecer y puedes hacer de eso algo grande. Entonces, veámoslo como una oportunidad. Ha sido como estabas haciendo la pregunta como joder, con un sufrimiento, ¿no? Vamos a verlo como algo que nos permite crecer, salir adelante y que haya espacios como este para que la gente comparta cosas, ¿no? Sí, es una manera muy positiva de enfocarlo y de compartirlo. Yo también tengo una teoría con la que yo me he movido... ¿Se puede hablar, Cris? Yo me he movido en mi carrera laboral en periodos de 3 años, siempre. Y paraba en el tercer año siempre, aunque me fuera bien, paraba en seco, porque me di cuenta que realmente el sistema, como está configurado, necesita que todo eso que hemos comprado en los últimos 3 años lo tiremos, ¿no? Y arranquemos con cosas nuevas que nos motivan a comprar o a consumir, ¿no? Entonces, puedes luchar contra ello o aprovecharte de ello, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha acelerado que no entres a una empresa que dura 50 años, sino que
todo tiene un periodo de caducidad de 3, ¿no? Entonces es muy divertido porque puedes surfear, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos nosotros y es una forma de vida, ¿no? Hasta cierto punto y lo que te mantiene siempre es una especie de hype, que le llamamos, que es una especie de sensación de euforia continua, ¿no? Y entonces siempre estás como, ¡guau!, estoy en la ola, ¿no? y yo creo que es un poco por eso, porque si no, pensadlo, si no hubiéramos comprado todos el iPhone 1 y el iPhone 1 fuera tremendo para dentro de 10 años, hoy estaríamos en una crisis mucho más grave, ¿no? Hasta cierto punto, porque entonces se hubiera parado el consumo, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que eso está ahí y puedes o bien lucharlo o mimetizarte con ello y bueno, es una forma de vida. Y lo apoyo, pero sí que es cierto que tengo muy en cuenta que muchas veces no es solo por apetencia, sino que las la aplicas al siguiente, eso es. es un poco, eso es. Lo he vivido y lo apoyo, pero sí que es cierto que tengo muy en cuenta que muchas veces no es solo por apetencia, sino que las circunstancias te llevan a eso. Es un poco... Sí. Eso es. Muy bien. Bueno, voy a por decir algo mínimamente, que y primero que estoy feliz de estar aquí, ahora os contaré un poquito, pero lo que estabas comentando, a ver, son pautas generales, pero yo creo que tenemos que ser, sobre todo, de entrada, generosos con nosotros mismos, porque a veces nos juzgamos de una manera que todo es un drama y que todo es horrible. O sea, que yo os animo, a igual que a veces somos muy generosos con otros, pero no con nosotros mismos, pues seamos un poquito generosos con nosotros mismos. Y estas cosas que se dicen de que se aprende del error, es que verdaderamente se aprende. Y es dándote bofetadas o trompicones, o como queramos decirlo, de una manera más ruda si queréis, pero de esa manera al final encuentras tu sitio, ¿no? Eso es lo bonito, o sea, la vida, vivirla, darnos una oportunidad para tener nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de ocio. Y sobre todo lo que quería apuntarte es eso, ser generosos con nosotros mismos, que a veces nos juzgamos y todo es un drama y cuando lo hace otro, bien, pues suficiente. Nosotros suspenso, pues no, aprobemos por lo menos. Aurea, disculpa que nos hayamos entrometido todos en No, mejor, porque además es tan larga que si no... El otro día hubo una charla en FICO que de repente fue como una hora, acabó, hicieron 2 preguntas y cortaron y se levantaron y se fueron. Y nos quedamos... Es mejor así, todos mejor así. Con las ganas. Creo que integrar y creo que si a alguien le va surgiendo preguntas, porque si no, la dejas para el final y luego al final no vas a tener oportunidad. Ya te olvidas. Bueno, pues nada, por aquí os traía un poco... Es que hay que traer un gráfico, ¿no? En cualquier presentación que se precie, un gráfico por lo menos. Pues este está muy bien, además. Esto así hacia arriba, ¿no? En crecimiento, pues este es el crecimiento en coworking a nivel mundial. Como veis, lo está petando, está creciendo bastante, aunque yo creo que ya estamos entrando en un momento de madurez, ¿no? Que hay muchos espacios de coworking, en algunos sitios se han montado como setas y estamos ya en un proceso de que van quedando, ¿no? los que están funcionando mejor. Hay otros que siguen existiendo porque realmente sigue habiendo mucha demanda, ¿no? Pero bueno, también a la hora de montarlo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con una historia detrás y con algo que contar y que ofrecer, ¿no? Porque si no se nota que lo has montado simplemente para alquilar las mesas y las sillas. Estos son los datos de WeWork. Bueno, os pongo antecedentes. WeWork nace en el 2010, igual que Utopicus, lo que pasa es que tiene la suerte de nacer en Estados Unidos. Entonces, al año siguiente ya le chuflaron una inversión bestial, al año siguiente también. Y bueno, pues mirad el número de edificios que tenían ya en el 2015, pues unos 60, y están creciendo por todo el mundo. En Europa tienen ya en Londres, en Berlín, en España sabemos que están mirando ya algún sitio para abrir. Y bueno, y han seguido el mismo concepto. Curiosamente, hace poco tuve oportunidad de acceder a los números de la empresa, ¿no? Al plan de negocio que tenían. Y realmente me llamó la atención que el 80, el 90% de su aproximación era muy similar a la de Utopicus en casi todo. Digo, me pareció genial, ¿no? Porque están en la otra parte del mundo y decían las mismas cosas, las mismas tendencias, el mismo planteamiento, y esto está relacionado con lo de la globalización que os decía antes, ¿no? O sea, es una empresa americana que es que... Y al final está respondiendo, ¿no? A este mismo cambio generacional, a este mismo cambio de tecnologías, de forma de trabajar. El auge del co, que el co ya lo podemos añadir como prefijo a cualquier palabra, ¿no? Por supuesto, la economía colaborativa, que es un boom, que es
un cambio ahí radical. Nosotros tenemos en los espacios a WeShare, que no sé si lo conocéis. Bueno, WeShare es como una plataforma de sharing economy que nace en Francia, pero bueno, se extiende por todo el mundo a través de conectores, porque tienen un sistema que hace que de forma rápida, ¿no?, pueda surgir en una ciudad. Y de hecho el conector en Madrid fue uno de los primeros coworkers que hubo en el espacio y hacemos muchas cosas con ellos. El colearning también, como otra forma de ver la formación, la co-creación de proyectos, el colaboratory, el co-living, que no es otra cosa más que vivir compartiendo. Es curioso, ¿no?, porque se hacía antes antaño y ahora estamos volviendo a eso. Pues ahora se vuelve en formato coworking, dejando unas plantas para el co-living a precio bastante caro, por cierto, pero es una tendencia que está ahí y que está muy relacionada con el coworking o el cotrabajo. Y luego, bueno, todo lo que es crowd, ¿no? Crowdlending, crowdfunding, crowd todo, crowd con gente y de forma colectiva, ¿no? Esta es una tendencia imparable que vamos a seguir viendo y en industrias creativas más, ¿no? Digamos que el crowdfunding ha revolucionado la forma de financiarse también de muchos proyectos creativos, como ya sabéis, y está cambiando las reglas del negocio. Tribus y comunidades. Me gusta esto de tribus porque a mí me gusta mucho temas de antropología y en muchos espacios mantenemos una comunidad de unos 150 personas y luego nos enteramos que un estudioso que creó una ley de Dunbar que gira alrededor del 150 porque es como el número de personas que en una tribu pueden conectar y sentirse en forma de comunidad. Esto nos hizo mucha gracia porque de forma empírica lo habíamos comprobado, ¿no? Y empezamos a hablar de tribus según sus intereses. Se están formando muchas tribus y de hecho ahora en San Sebastián van a hacer dentro de muy poco unas jornadas del arte de colaboración en el que nos han invitado a Utópicos a participar como tribu y me ha encantado esto de la tribu y la cutribu. Entonces pues os lo cuento también. Y aquí pues vemos de todo. Esto también está muy favorecido por los meetups y por todas las facilidades que hay para que esta gente conecte entre sí, ¿no? Entonces vemos mucho temática foodie, aunque esto, bueno, puede ser que sea por el tema Masterchef, mucha temática maker, que es como otro hilo de conexión importante, ¿no? Otro movimiento, el do it yourself, bueno, y luego ya entramos aquí en todo tipo de metodologías relacionadas con las tecnologías, bueno, de UX, de Dragon Dreaming, bueno, aquí la lista es interminable. Y otras tendencias. Aquí he apuntado dos que vemos en los espacios de forma muy directa, ¿no? Una es el auge de todo lo que es vuelta a la naturaleza. Bueno, esto se ve en todas partes. Todo lo que es eco, huerto urbano, todo lo que es rural, todo lo que son las tareas manuales, que están muy relacionados con el do it yourself y los temas maker. Y esto se lo contaba además a César Pichel el día que nos visitó en Madrid. Que viene mucho también porque estamos todo el día delante de pantallas. Entonces, al estar todo el día delante de pantallas y del ordenador, no hemos nacido para ser eso, no hemos evolucionado tanto. Hemos utilizado mucho las manos, ¿no? Somos humanos y utilizamos nuestras manos. Entonces, eso tenemos que compensar esa falta, ¿no?, de estar todo el día con las pantallas de algún modo y creo que viene de esto, ¿no? Un poco necesitamos compensar tanta tecnología con ese acercamiento, ¿no?, a la naturaleza. Y luego el cuidado del espíritu, que es algo que os mencionaba antes también, que lo estamos viendo, ¿no?, en la sociedad. Cada vez hay más vuelta, pues eso, pilates, yoga, mindfulness, meditación, energía positiva, energía en grupo. Bueno, de todo. El otro día nos ofrecieron hasta cursos de cómo conectar con tu animal interior, cómo hablar con un árbol y ya se va un poco de varas. Ahí sí que tenemos cierto corte de, bueno, algunas cosas sí, otras ya nos cuesta un poco más verlas. Pero aquí hay tela y va a seguir creciendo. Bueno, en esta segunda parte os cuento también un poco por encima algunos proyectos de Utópicos que hacemos, ¿no?, dentro de esta transformación creativa más allá del coworking. Bueno, aquí os pongo algunos cuantos logos de pues, Fabertime, Asesorus, School, Collab Market. Bueno, estos son como los más importantes, pero hemos hecho todo tipo de fregaos. Algunos nos hemos metido más, otros nos hemos metido menos.
Y lo seguimos haciendo porque lo concebimos como un laboratorio de crear. O sea, en vez de pensar y darle vueltas, directamente lo hacemos. Entonces, si un día se nos ocurre la brillante idea de, oye, ¿por qué no montamos un Faber Market para reunir a toda la gente del rollo maker y hacemos que toda la gente que esté creando cosas con impresoras 3D los juntamos un día y no sé qué? Ah, pues vale, venga, pues ¿cuándo lo hacemos? Pues en 1 mes y medio, que siempre manejamos la cifra de 6 semanas mínimo para hacer cualquier cosa, porque si no nos mata la responsable de comunicación para tener tiempo a contar todo. Y cogemos y lo hacemos. Tenemos público, tenemos medios y la liamos parda, ¿no? Un día. Y si sale bien, bien, y si no sale bien, pues no lo repetimos y no pasa nada, lo hemos experimentado. Este es un nuevo proyecto que lanzamos de coworking verde, es un nuevo espacio que va a ser de 1.400 metros cuadrados. Este es un espacio que llevan obras bastante tiempo porque va a tener certificado LEED medioambiental, certificado LEED platino, que es uno de los más complicados de conseguir, va a tener una cubierta verde, geotermia, y un poco está enfocado a todos esos emprendedores que vienen de temas medioambientales y hacer un espacio, un centro donde se ponga en contacto con grandes empresas a esos emprendedores que están haciendo muchos proyectos interesantes y que no consiguen conectar, ¿no?, con la gran empresa. Pues de algún modo darle cabida y hacerlo también abierto a la ciudadanía. No os pongo aquí el nombre porque todavía no podemos decir el nombre y seguimos teniéndolo vetado. No sé hasta cuándo, pero algún día podremos decirlo así en voz alta. Bueno, esto es un poco todo lo que va a incluir, ¿no? Pues gastronomía, ecomakers, Green Fab Lab, eventos, ferias, visiones. La verdad es que va a ser un sitio genial y estamos deseando que salga cuanto antes porque no solo es el proyecto del espacio en sí, sino del proyecto de Barrio Verde que queremos crear alrededor, ¿no?, del mismo concepto. Bueno, aquí pues un poco ejemplos de lo que va a tener, ¿no? Pues cocina sostenible, tiene eco-catering, todo tipo de actividades, experimentar con materiales. Esta es otra iniciativa que le llamamos Utopic School, que nace en el 2010. Ha ido variando bastante a lo largo de estos años, porque al principio hacíamos cosas muy, muy punteras, luego pasamos a hacer un planteamiento, no, tiene que ser más colaborativo, entonces tiene que ser que los coworkers del espacio que sepan de un tema se lo cuentan a los demás. Luego lo hemos ido cambiando con el tiempo y ahora le hemos dado este enfoque de incluir la gestión emocional de forma transversal en todos los cursos. Como nos dimos cuenta que la gente no estaba dispuesta a pagar por hacer un curso de gestión del estrés y sí estaba dispuesta a pagar por un curso de marketing online, de SEO o por ejemplo, los cursos de Immersive 360 realidad virtual, que los estamos petando todos los meses. Y estos otros temas no querían pagar, pero luego cuando lo hacían o los hacíamos de forma gratuita nos decían, me ha encantado el curso, ha sido lo mejor que he hecho. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para solucionar esto. Entonces al final hacemos el curso de SEO, pero te enchufo mínimo el 10% de la duración del curso en estos temas. Y a la gente le gusta. Y vamos a seguir por ahí porque no somos robots. Esa es la idea. Bueno, esto es FaberTime, que es la iniciativa de venta de impresoras 3D, talleres y cursos, todo relacionado con la fabricación digital. ¿Por qué? Porque se necesita prototipar. Ya no necesitas pedir millones de piezas a la China para poder tener tu producto y ver si funciona, sino todo lo que utilicemos de prototipos pues va a hacer que sea más rápido, ¿no?, el acercamiento con tu mercado. Esto es una incubadora que montamos que se llama Start With Us y bueno, le hemos llamado la incubadora sana y colaborativa, que un poco, lo que hicimos fue seleccionar proyectos que venían de ThinkSauer e incubarlos en el espacio durante 6 meses. Y la verdad es que estuvo muy bien, fue muy, muy, muy interesante y toda una experiencia. Esta es la galería, algunos ejemplos de exposiciones que hemos hecho. Esta es otra historia, Collab Market. La idea era un poco gente que tenía proyectos en formato idea, pues de una forma rápida, que pudieran hacer ping-pong con mucha gente para contarles la idea y poder colaborar, ¿no? Y entonces en los cuestionarios nos salió que casi todos habían conseguido muchos contactos, que les habían dado feedback y la idea de esto era hacer un formato muy, muy rápido. De hecho, les poníamos hasta una caja de frutas con unos pinchos en unas manzanas, una puesta en escena así, rollo pues más con lo rural, ¿no?, más que con lo tecnológico. Luego ellos ya ponían los portátiles y funcionó muy bien. Luego tenemos proyectos creativos y sociales. Esto forma parte del ADN de la empresa. Pues, por ejemplo, ahora a ThinkSauer nos traemos un coro de niños hace 2 días están en el espacio unos 30 y pico niños de Uganda.
Y bueno, hemos tenido otros proyectos como la valla de Melilla, donde se recaudaron unos 6.000 euros, creo que fueron, en los que bueno, se hizo una exposición, se vendían postales, se hizo una fiesta, proyecto Soledad versus Solidaridad. Bueno, hemos seguido haciendo cosas de estas, aunque no son tan conocidas. Estos son proyectos de transformación que hacemos con empresas. Bueno, aquí solo hay unos ejemplos, ¿no?, de cosas que hacemos, ¿no?, tanto con grandes empresas como con departamentos. Bueno, por ejemplo, la semana pasada con Asís hacíamos unas mañanas de transformación creativa con su equipo, que al final como fue una formación más de aprenda a conectar con tu talento, más teatro de improvisación, más visita a las impresoras 3D. Hacemos ahí esas mezclas, ¿no?, de sacarlos de su entorno, su empresa, meterlos en Utopicus, que tengan así como un shock, ¿no?, de ¿qué es esto? Y luego ya que se vuelvan a su empresa, pero con otra idea, ¿no?, con un refresco. Y ya termino con ThinkShower. Bueno, este es un vídeo, pero no sé si se ve o no se ve. Bueno, este es un evento que hacemos desde hace unos 4 años. La idea surgió un poco porque queríamos dar visibilidad a todos los proyectos de innovación e industrias creativas que había en España y que no tenían visibilidad. Entonces, el planteamiento es, vamos a hacer, al principio queríamos llamarlo Crowdfest, luego fue derivando el nombre y acabó en ThinkShower, que es un evento en el que se seleccionan pues, alrededor de 100 proyectos innovadores y hacemos un formato meeting show. Meeting show, el show, porque queremos que sea un show, no queremos que sea una feria normal al uso. Entonces, pues hay muchas ponencias, muchas charlas, hay inversores españoles, también inversores internacionales, los mezclamos con los showers, que son, digamos, esos proyectos seleccionados. Y, pues bueno, puedes ir al baño y encontrarte a un cantante de ópera o encontrarte una cabaretera por el camino o hay una performance en medio del espacio. Y es genial que eso pase al lado de unos inversores. ¿Y por qué no va a suceder esto? Si estamos hablando de proyectos creativos, ¿no? Pues eso es un poco ThinkShower, ¿no? Este evento que combina todo esto y persigue un poco tanto la promoción como que esos proyectos encuentren la financiación que necesitan para salir adelante. Y bueno, este es un resumen de datos del año pasado. Pues bueno, siempre rondamos más o menos unos 6.000 asistentes. Se ha hecho estos años en el Matadero de Madrid, que no sé si conocéis el espacio, bueno, es bastante grande, se suele hacer en la nave de 16, aunque este año lo hemos mudado al COAM, al Colegio Oficial de Arquitectos, en otro formato. Este año le llamamos más la transformación creativa, otros años lo hemos centrado más en economía creativa, colaborativa. La programación, pues bueno, esto, más de 120 actividades inspiradoras, muchos formatos. Este es un poco, bueno, los inversores que hubo el año pasado. Estos los shows, bueno, ahí veis a Diego Aín, que hace temas también con show cooking, pues hay conciertos, un poco de todo. Esto es algo que se persigue también, ¿no?, el darle visibilidad a un proyecto que no podría tener acceso a todos esos medios y que de este modo pues puede tener algo que decir, ¿no? Estos son los más importantes, que son los proyectos, que sin ellos no tendría sentido y realmente hay mucha gente que tiene muchas cosas que contar, ¿no?, y tenemos que escucharles. Y nada, y es la semana que viene, que yo me he escaqueado un poco, tenemos aquí a todo el equipo trabajando en la oficina y bueno, he tenido el placer de estar aquí. Así que me he permitido poneros aquí una foto de ellos. Esta es una foto de una fiesta la semana pasada, pero también os pongo una foto de cuando nos fuimos a una montaña ahí arriba, para que veáis que no solo vamos a fiestas, sino que también nos vamos a la montaña. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a Julio Manso, que casualmente también viene recomendadísimo por una persona de Rivadavia y que lo ha puesto como una persona importantísima dentro del panorama nacional en marketing digital y la publicidad. Así que vamos a dar paso a Julio Manso. Si tenéis alguna pregunta más a Aurea, hablen ahora o callen para siempre. ¿Cuántas cabezas pensantes hay en todas esas líneas de las que
de las que hablaba? O sea, sois 20 trabajando, pero... Somos 20, pero siempre hemos contado con lo que llamamos ese pool de transformadores, colaboradores para todos los proyectos. De hecho, hay proyectos que se configuran solamente con gente freelance, gente que es de confianza, de nuestra confianza, en la que montamos el proyecto y participan en ese proyecto, si no sería imposible. O sea, hay ideas que llegan de fuera y que vosotros ponéis en marcha. Bueno, las ideas surgen de nosotros el decir, pues vamos a montar esto, o por gente que está en el espacio, y luego también se lo ofrecemos pues, a empresas, marcas, instituciones. Julio.